les invito, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 4, vamos a leer del 16 en adelante. Del 16 al 19. Amén. Lucas, capítulo 4, 16. Es palabra de Dios, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todas las escrituras muestran a Cristo. En esta oportunidad que se le dio a leer al Rey de Reyes, Señor de Señores, venía luego de haber cumplido el bautizo. Había sido bautizado y luego había ido por 40 días al desierto. 40 días de ayuno. Nosotros, el Señor nos permitió en esta primera semana del año tener 4 días de ayuno. Incomparable, ¿verdad? Y de medio ayuno, como dice Rafael. Pero todas las escrituras hablan de él. Él después les decía a los que estaban al lado de él en la sinagoga, les dijo: esto se ha cumplido hoy. Es decir, que él era del que se hablaba en estas escrituras. Pero más adelante, en el mismo capítulo 4, en el 42 al 44 dice, les leo, en ese mismo capítulo 4 de Lucas: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Esta palabra que acabamos de leer es como el motor de arranque de lo que Dios ha dispuesto para su iglesia, luego de un tiempo de oración, un tiempo de clamor, del cual comparto con ustedes, amada iglesia, el testimonio para la gloria del Señor, sus ruegos. Dios escucha nuestras oraciones. Y me refiero a que principalmente por una inquietud de nosotros, los que ministramos la palabra del Señor, han sido nuestros ruegos, nuestro Padre, para que Él nos muestre la palabra que hemos de llevar, que hemos de predicar al pueblo de Dios. No es por emoción, no es porque de repente yo me rasque la cabeza y bueno, yo voy a hablar de esto, o empiece a ver cualquier cantidad de cosas y de manera direccionada en ese sentido comienzo a traer temas y mensajes a la iglesia. Pues no, nosotros hemos decidido a postrarnos a los pies del Señor para que sea Él dirigiendo a nosotros, porque tenemos alta demanda con eso. Es una disciplina que tenemos que vivir todos nosotros los hijos de Dios, tener una vida de oración, de sujeción a nuestro Padre, al gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo habla y responde sus oraciones, y nos alegramos porque el Señor nos confirmó dónde y qué vamos a presentar a su iglesia. Estábamos compartiendo incluso varios escenarios de estudio, de preparación, de reuniones, y uno va recibiendo como pinceladas del Señor, pero uno a veces
necesita la confirmación para saber que no es nuestra misma mente y estemos pensando lógicamente. Pues mi amado Eddie Jesús, pastor, ha sido confirmado por el Señor que comencemos a embarcarnos o ser dirigidos por el Señor por el libro de los Hechos. Así vamos a comenzar durante un tiempo, como el Señor así nos vaya enmarcando. Ya fue confirmado el libro de Hechos de nuestras Biblias, uno de los 66 libros que está en el Nuevo Pacto. Y les invito también a nuestra iglesia que así cultivemos esa disciplina, una vida de oración. El Señor nos está llamando también a tener una disciplina, a tener una vida de meditación de su palabra, una lectura, porque eso nos va a llevar a un correcto pensamiento, a una correcta palabra, un vocabulario, la expresión conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cuando nosotros tenemos una vida de preparación en la palabra de Dios, lo más seguro es que vamos a tener una buena relación con nuestro Padre. ¿Sí? Entonces la iglesia también está invitada a tener esa disciplina. Y hablando de disciplina, también ha sido confirmado, pues, bueno, ya el Señor nos dio estos ayunos como primicia de estos primeros días del año. Pero en lo adelante, la iglesia ya está llamado, está en la inquietud a cultivar esta disciplina de ayunar. Y lo vamos a hacer con llamados para que incluso ustedes de su hogar tienen llamado, la trompeta suena y ustedes de su hogar con su esposo o con sus hijos, el día que la iglesia así lo declare, lo disponga, lo feche, sea planificado, ustedes de su hogar tienen su día de oración y de ayuno. Un día de búsqueda, un día de meditación, un día de alabanza para el Señor. Luego el Señor también, en otras fechas del año, nos dará la oportunidad de tener otros ayunos reunidos. Ahí tendremos esa inquietud que va a ser desarrollada. Entonces, libro de los Hechos. ¿Por qué este título? Les comento que originalmente pudo no haber tenido título alguno. El manuscrito no llevaba ningún título, pues se le atribuyó este título porque fue escrito en el griego. Y la palabra, el significado de la palabra hechos viene del griego que dice praxeis, traducido hechos, que frecuentemente era una palabra usada, un título para describir los logros de grandes hombres. Es decir, solamente a esos hombres que habían pues manifestado una vida pública, era como hacerle una placa, hacerle un escrito, un memorial, un escrito, publíquese y comuníquese los hechos de fulano de tal hombre reconocido ante el público, ante la sociedad. De hecho, hecho incluyó, siendo que es el libro de la Biblia al cual se le atribuyó este nombre, de hecho incluye los notables figuras del Evangelio en los primeros años de la iglesia. Hablamos de un Pablo, de Pedro, de Bernabé, y aparecen esos grandes hombres, o esos hombres, así como nosotros, esos hombres que fueron recogidos del común, esos son hombres que fueron llamados y que fueron los que dieron inicio o comienzo el Señor, su iglesia. Pues entonces, más adelante se le atribuyó el nombre, y yo creo que en algunas de sus Biblias puede estar nombrado, incluso hay documentales, películas, hay unas películas muy buenas, editadas conforme a las Escrituras, y son tituladas Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero déjeme decirle que indagando en relación a este libro, realmente es el hecho de quien cobra vida, el protagonista y el autor de toda esta escritura es nuestro Padre.
y escenifica y pone de manifiesto la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muestra a Cristo. Amén. Y algo más. Envía y declara el poder del Espíritu Santo para su iglesia. Es decir, que realmente pudiéramos llamarle, si hay académicos que han dicho, debería haberse llamado el hecho notable del Espíritu Santo en la iglesia de Dios. Así que en lo adelante, ¿verdad? En muchas oportunidades se ha tratado este libro como que si fuera una narrativa histórica, pero más que cuenta la historia de la iglesia, son grandes acontecimientos que nos hablan de la vida pública del inicio de la iglesia y la manifestación del poder de Dios en su iglesia, la manifestación del reino de Dios en nosotros. Así que en nosotros también se pudiera estar escribiendo en el reino de Dios estas ocurrencias del diario vivir como iglesia. Y es nuestro diario vivir acontecimiento que tenemos. El autor o escritor y fecha no se mencionan explícitamente. Su autor, se dice que muchos muestran o dan indicio que fue Lucas. Lucas, una persona muy amiga y muy allegada del apóstol Pablo, y que las mismas escrituras, es decir, el mismo libro de Hechos y otras cartas, dan prueba e indicio que por la forma de escribir y varios detalles que después lo veremos, indican que realmente el escritor fue Lucas, el médico amado. Pablo tenía un médico. Oye, hermana Reina, yo me regresé. ¿Sí? Se lo llevaba en los viajes y era su médico personal, además de su hermano, su colaborador. Qué grande es el Señor. Así que este hombre, Lucas, reconocido y llamado del pueblo gentil, porque Pablo fue comisionado por el Señor para predicar la extensión o para la extensión del reino de Dios. Lucas, hecho, es como una secuencia, como que si fuese un mismo libro, pero compartido en dos tomos. Es decir, Lucas investiga, indaga y es movido, inspirado por el Espíritu Santo para escribir la vida pública del Señor Jesús y darle continuación a la vida pública de los apóstoles, de sus discípulos, los que daban inicio a su iglesia. Así es considerado este libro. Y la fecha tampoco tenemos exactitud de ella, pero se sugiere que haya sido en el año 62. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué debemos saber esto? Bueno, porque resulta que Lucas, con todo el conocimiento que tenía, por supuesto, del contexto político, social, regional, geográfico, él no estaba aislado. Es decir, era un hombre con posición, cierto culto, cierto acceso a toda la información. ¿Y por qué se dice que fue en el año 62? Porque en los años 70 en el año 64, sí, resulta que comenzó una gran persecución por Nerón. Es decir, el Imperio Romano empezó a perseguir la iglesia y eso fue, y ahí no, en el libro de los Hechos no se destaca. Y luego, en el año 70, fue la caída de Jerusalén. Tampoco se registra en el libro de los Hechos. Por tal motivo, se infiere, dice, no nada, si Lucas no registró ninguno de estos hechos, entonces esto pasó antes, se escribió en el 62. Tampoco refiere la muerte de Pablo. De hecho, todos los teólogos, cuando leen y estudian el libro de Hechos, ellos han llegado a la conclusión que terminó de forma abrupta. Es decir, terminó, ¿qué pasó aquí? Es decir, ¿por qué? Porque resulta ser que Pablo terminó en la cárcel y no se supo más de Pablo. O sea, en Hechos no se describe la muerte de Pablo. ¿Y qué pasó aquí? Pablo en la cárcel. Pero precisamente porque es que no se trataba de Pablo, no se trataba de Pedro,
que es lo que investigando también, dije, cónchale, es que aquí no se trata de ellos. Y podemos vamos a confirmarlo, vamos al libro de Hechos, capítulo 28. Hechos 28. (17b). 17b. Es decir, es la mitad de ese verso. Hechos 28, 17b. Dice: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y ahí termina con relación vamos a decir, la narrativa de lo que era Pablo, ¿verdad? Pero eso nos demuestra que el contenido entonces de este libro trata de su autor, es decir, el inspirador es de nuestro Dios y Padre, manifestando su gloria sobre la iglesia. De eso se trata este libro, de cómo el Señor comenzó a hacer con su iglesia, y eso nos debe servir de inspiración, de santidad. Fíjense que el libro termina como comienza. Leamos ahí mismo en el capítulo 28, en ese mismo capítulo 28, vamos a leer 23 y 31. 28, 23. Fíjense cómo terminó Pablo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Luego el 31, el último verso, dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Qué les parece? Eso solamente lo hace el Señor. Así que el propósito de este libro está enmarcado en el cumplimiento de las Escrituras, de lo que Dios ha planificado. Desde la eternidad, Dios dispuso todos esos hechos y esas ocurrencias que ahí quedaron plasmadas. A Dios no se le escapa ningún detalle. Y entonces estas Escrituras van a mostrarnos el qué, el cómo y a partir de cuándo cobra vida ese llamado de ser nosotros hijos de Dios, esos santos, la iglesia. A partir de ahí comienza la vida, la fundación, la vida de la iglesia. Comienza a tomar cuerpo la iglesia. Y se cumple toda la Escritura, ¿verdad? Donde nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para mostrar sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Veamos qué nos dice Lucas 24, 44, 49. Fíjense que hace momentos les dije que hay una relación entre Lucas Hechos. Es decir, que el autor está en la misma línea de la historia, de la narración de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros
soy testigo de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, este libro de Hechos comienza con un gran propósito: la extensión del reino de Dios, bajo el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hay un orden: desde Jerusalén, la nación santa, el pueblo escogido, y después, así como lo hizo Jesús. Ese es el perfil que le fue mostrado a Lucas y que él va a desarrollar y lo va a mostrar, el mismo Señor va a mostrar en su escritura cómo es que él usa esta metodología, este orden, para que sea desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Y para eso, en la segunda parte, o el primer mensaje entonces va a ser de hablar acerca del reino de Dios en su iglesia, el que vive y reina en nuestros corazones. Y la segunda entrega me gusta bastante, me gusta mucho, el cumplimiento de la promesa, porque el Señor, para enviarnos a esta gran comisión, cumplió una promesa que, bueno, eso me ha alegrado desde que el Señor me llamó a sus pies. El cumplimiento del Espíritu Santo, de bautizarnos, de llenarnos de su Espíritu Santo, de investirnos de su poder. Así que hecho realmente es el poder entonces del Espíritu Santo, a quien el Señor envió en su representación, en su iglesia. Él hace presencia y morada acá, en la reunión de sus santos, en cada uno de nosotros. Nos enseña a vivir juntos y unidos, como el Padre es con el Hijo y como el Hijo es con el Padre. Fíjense que en estos días de ayuno, una de las cosas que se nos entregó para madurar es que realmente el Señor nos hizo con diversidad de pensamiento. Pues aquí hay mentes y corazones que el Señor necesita transformar, y cada uno tiene un potencial, un diseño espléndido por el Señor, pero que en esa diversidad, en ese universo de pensamientos y de corazones que fuimos hechos conforme a su imagen, cada uno con una característica y un temperamento, un diseño perfecto. Él nos llamó a una unidad, a estar unidos en un solo pensamiento y un solo sentido. Ese es un trabajo poderoso que está haciendo el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y fíjense que incluso eso es en nuestro diario vivir, en nuestra individualidad. Hay corazones que están divididos, hay mentes que están separadas de Dios, pero Dios trabaja en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones para que, comenzando desde nuestra vida, se magnifique a nuestra vida de matrimonio, a nuestra vida de familia, de hogar, y se extiende a la vida de iglesia, para que podamos testificar de su reino, a donde Él nos mandó, a este mundo por el cual también vino. Es aquí donde el Señor muestra a Cristo, muestra quién es Él, la luz, la sal de la tierra. Pues Dios, quien nos creó, ¿verdad?, así lo ha dispuesto. Debemos mostrar, ¿verdad?, la característica más prominente de estos primeros creyentes fue la profesión de su fe. Cuando nosotros hemos leído el libro de Hechos, nosotros decimos, cónchale, ¿por qué Pablo, no, ahora mira, sanaban los enfermos, resucitaban, separaban los paralíticos, los ciegos veían? Y a veces nosotros como iglesia nos preguntamos, ¿por qué nosotros no podemos hacer esas cosas? Si eso sucedió, ¿qué está pasando con nosotros?
pero ellos tenían algo, una profesión de fe. Ellos ejercitaban su llamamiento. Ellos ejercitaban, como también lo vimos en estos días, profesar lo que somos. No se trata solamente de una mera y principal o inicial confesión. Si una vez que confesamos, entonces tenemos que testificar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Profesando lo que somos. Un carpintero demuestra lo que es con su trabajo, su producto final. Pues nosotros, los que hemos sido llamados a profesar esta fe, debemos ejercitarnos. Y ellos se ejercitaban en el ayuno, en la oración, tenían las cosas en común, compartían, vamos a reunirnos, vamos a congregarnos. Esto es ejercicio de la profesión de nuestra fe. Nosotros acá reunidos lo estamos haciendo. Pero ellos eran algo muy, hay una palabra que me llamó la atención, eran fervientes. Ellos eran fervientes, es decir, le ponían pasión a lo que hacían. Pues nosotros también estamos llamados a hacerlo con esa pasión. Y eso es lo que, y muchas otras cosas más, nos va a mostrar el Señor, nos va a mostrar Cristo, y su Espíritu Santo va a ser ese motor, esa fuerza, ese poder de Dios en su iglesia para que pueda hacer vida en nosotros. Amén. Amén. Así que ahora vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a leer Hechos capítulo 1. Dicho y hablado esta introducción, comienza con una actitud de reino. Comienza con una actitud de dar. Bajo ese principio, mejor es dar que recibir. Es una actitud de reino de Dios. Vamos a leer. Y la predicación, el mensaje, se va a centrar en estos 3 primeros versos. Ahí va a estar el desarrollo del mensaje que el Señor ha dispuesto para su iglesia. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué digo que comienza con una actitud de dar? Bueno, hay un detalle muy importante que también pudiéramos destacar como parte de la introducción de esta aventura que vamos a comenzar en el día de hoy en el libro de Hechos, puesto que comienza casi exactamente igual como comienza el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Evangelio de Lucas que Pablo refiere el Evangelio de Lucas a Teófilo? Vamos a verlo un momentico para recordarlo allí y lo vean con sus propios ojos si algunos no estuvieron acá. Lucas capítulo 1. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales has sido instruido. Así es. Fíjense la similitud que aquí dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, que eso nos debe dar una idea clara de que Lucas está dedicando estas escrituras a alguien, a un excelentísimo, a una persona de una posición social que, según los investigadores y estudiosos, se había convertido en un
patrocinador de la gran comisión, de las misiones del Evangelio. Un hombre que aportaba los recursos para que Lucas se pudiera embarcar en estas grandes misiones, de poder testificar de la vida de nuestro Señor Jesús y de todo lo que le venía. Yo me maravillé cómo desde tiempo antiguo han existido personas, y este Teófilo, ¿sabe cómo? ¿Qué significa Teófilo? El nombre Teófilo significa amado de Dios. Amado de Dios. Es decir, yo dije, bueno, Señor, yo creo que con este nombre de Teófilo, usted nos escribe esta carta como que si fuéramos nosotros, amados de Dios. Fíjense que hay una referencia, él está rindiendo cuenta, mira, este es el primer manuscrito, te lo entrego. Y este es el segundo manuscrito, te lo entrego. Pero Teófilo fue realmente un instrumento de Dios que ha sido alcanzado para el reino y la gloria de Dios, y era un gentil. Era una persona que ni siquiera era del pueblo judío, pero que por la misericordia y la gracia de Dios había sido tocado su corazón y había dispuesto su corazón para dar, para ofrendar, para promover la obra del reino de Dios. Esa es una grande enseñanza para nosotros, que con todo incluso que nos habló el Señor en los ayunos y lo que el Señor nos muestra en una iglesia santa, ¿con qué corazón venimos ante el Señor para ofrendar y diezmar? Tiene que ser con una mentalidad del reino, una mentalidad de que somos ciudadanos del reino de Dios. De hecho, creo que uno de los temas, hablamos de la profesión, creo que fue el que tocó la hermana Reina, somos remunerados en gran manera y para la eternidad. De hecho, nuestro Señor Jesús nos dijo, haced tesoros en los cielos. Se está refiriendo al reino. Ustedes se ocupan mucho en comprar y vender y todo aquello y almacenar. Eso no está malo si en su justa medida tú tienes lo necesario. Pero el Señor dice, eso se lo come la plaga, el horrible, corrompe, lo otro que come la polilla. Todo eso va y viene. Eso es perecedero en el tiempo. Así que ahí comienza esta bella escritura, pero sigamos, hasta el día en que fue recibido arriba, ¿ya? Fíjense cómo termina allá en Lucas. El Señor termina su obra. Él dijo, había que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí. Y el Señor resucitó, se cumplió. Ellos, wow, ¿se acuerdan cuando el Señor mostró del camino de Emaús? Les recitaba todo, ¿verdad? Y les dijo, esto habría que cumplirse. Y les dio instrucciones, no se me vayan a mover, quédense aquí tranquilos, quédense en Jerusalén, tranquilos, que va a comenzar algo nuevo. Y el Señor dispuso, ¿verdad?, para esto el cumplimiento de Dios, para alcanzar al mundo. Entonces tenemos algo muy interesante. Jerusalén. A veces tenemos, y la humanidad tiene a Jerusalén como que es el confín, allá lo último de lo último. Y resulta ser que de Jerusalén, del monte de Sión, o sea, el Señor le habrá dado ese espacio de la tierra para que desde allí se promulgase su historia, sus planes en la tierra. Y desde allí es de donde nace, desde allí es donde el Señor indica, desde aquí hasta los confines de la tierra. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo antiguo, donde más abarcaba era hasta Roma. Por eso es que, entonces fíjense cómo termina por allá en Roma Pablo, ¿verdad? Estaba alcanzando todo el mundo antiguo, todo lo que estaba en el Mediterráneo, hasta allá. Ahí era definido, por eso es que la escritura está allí, donde la gente tenía uso de razón, en ese momento. Pero que precisamente desde Jerusalén hasta los confines de la tierra no tiene límite. Por eso es que todos los continentes, todo lo creado por Dios aquí en esta tierra, está teniendo este evangelio del reino de Dios
está teniendo un potencial y un alcance poderoso. Hay algo que nos debe llamar la atención, que ciertamente está creciendo el número, pero más que el número, realmente no solamente el número, sino que realmente interesa. Dios está preparando corazones que le pertenezcan a Él, almas realmente convertidas, almas que deben estar santificadas para ese reino futuro, esas promesas que el Señor ya predestinó desde la vida eterna. El ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, se muestra acá de forma empoderada por el Espíritu Santo. ¿Qué nos muestra acá las Escrituras? Bueno, que tal como nuestro Señor Jesús se cumplió en Él. Fíjense que en la Biblia todos los evangelios lo narran. La vida pública de Jesús comienza cuando Juan prepara las sendas, el camino, y Jesús llega y cumple el bautizo. Cumple el bautizo, están mucha gente allí, ¿verdad? Se les está predicando el reino de Dios, el evangelio del arrepentimiento. Y Jesús cobra vida allí y comienza la vida de Jesús del bautizo. ¿Y qué sucedió cuando Jesús fue bautizado y se levantó de las aguas? Fue lleno del Espíritu Santo. Ocurre cuando el Señor abrió los cielos y se abrieron los cielos y dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y descendió de él una figura que fue señal para Juan realmente, para los que tienen ojos, y a eso les alcanza, pero realmente él estaba siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Pues así también es el plan de Jesús al inicio de esta vida de iglesia. Quédense allí en Jerusalén hasta que yo les envíe poder. Es decir, como Él comenzó su ministerio, el llamamiento que nos hace a nosotros la iglesia, nos prepara y nos dice: ustedes también van a recibir poder. Amén. Pero hoy, ¿verdad?, hay algo que el Señor nos va a inquietar y de lo cual trata esta predicación, que es mostrando Cristo su reino, el reino en mi iglesia. Porque fíjense cómo dice el verso 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jonathan, si el Señor Jesucristo pasó 40 días hablándole del reino de Dios a sus discípulos, ¿ustedes creen que en lo que me queda de tiempo yo puedo hablarle de él? 40 días apareciéndole a sus discípulos. ¿Se acuerdan que el camino a Emaús calculamos y la palabra decía tantos estadios y eso más o menos representaba tantos kilómetros? Uno camina, o sea, que dijimos que más o menos el Señor Jesús se demostró, iba con ellos 1 hora y 20 minutos. Y nos embarcamos en una aventura que el Señor les recitó ahí, les habló de Él a través de los profetas y los salmos. Ahora el Señor se dedica 40 días a hablarles del reino de Dios. No, realmente seamos honestos, no me va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Pero esto, vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Hay 2 propuestas. Una es que sí vamos a hablar de los principios de este reino, es decir, que hay algo que nos debe mover a entender que el reino es ahorita,
y es futuro. O sea, que se ejecuta en este momento y es futuro. ¿Cómo se manifiesta el reino en nuestras vidas? Y la segunda propuesta es que estamos todos, desde el más pequeño hasta mi persona, estamos invitados, estamos siendo invitados. Fíjense que el Señor nos va a dar, nos va a llenar, y todos debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero antes bien debemos asumir el compromiso de indagar, inquirir, meditar. ¡Wow! Desvanecerse, o sea, corazones ardientes de saber de qué se trata el reino de Dios. Amén. Bueno, tenemos tarea, pero una tarea pero agradable, una tarea de muchas bendiciones para nosotros. Lo cierto es que le voy a referir el primer grado de importancia que debe tener para nosotros el reino de Dios. Fíjense bien en la oración cuando los discípulos, sus seguidores, le piden al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y bueno, el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Allá hay ya un anuncio que me estoy dirigiendo al poderoso. Dios le da el lugar a nuestro Señor, a su Padre. Y el primer ruego que trae consigo, ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino. Yo no sé, cuando ustedes han orado, clamado conscientemente esta oración, ¿a dónde los lleva su pensamiento? Venga a nosotros tu reino. Incluso viene después ahí: hágase tu voluntad. O sea, tiene un sentido directo eso allí. Está muy... Cuando se va a hablar con la conciencia de la revelación de lo que trae su palabra, pues anhelar, ¿verdad?, la autoridad de Dios en nuestros corazones, y se cumple de manera en vivo y directo aquí presente, y tiene una extensión en lo futuro. O sea, es un clamor constante, como que si fuera una prioridad número uno: venga a nosotros tu reino. Y cuando así oro, se me viene la palabra y empieza a mí: y el Señor, tu reino es justicia, tu reino es verdad. Incluso hay muchas parábolas que el Señor Jesús dice: ¿a qué compararemos el reino de Dios? Es decir, que nosotros estamos llamados a indagar en bastante, con sumo cuidado y con mucha responsabilidad acerca del reino de Dios, porque es una solicitud que nos hace, ¿verdad?, bien para vivir una vida de iglesia. El Señor es el que debe estar reinando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es una necesidad número uno, es nuestra prioridad. Nosotros le decimos Padre, pero cuando le decimos venga a tu reino, quiere decir que es el que va a gobernar nuestras vidas con toda autoridad. Entonces, vamos a definir que nos da, ¿verdad?, una idea de lo presente y una idea de lo porvenir. Después que Jesús vence el desierto, inicia su ministerio con estas palabras: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Fíjense bien, estamos en el mismo contexto. Jesús, en uno de los evangelios, narra: Jesús salió y después que fue tentado, dice en las últimas escrituras, dice, por un tiempo. O sea, él ayunó 40 días, fue terriblemente y agresivamente bombardeado y atacado por el príncipe maligno de este mundo, el cual no debemos ignorar. Pero el Rey de Reyes sale del desierto y comienza su ministerio, y lo primero que hace es decir: alégrate, el reino de los cielos se te ha acercado, alégrate.
el Evangelio, la verdad está aquí. ¿Y cuántos creen que es y se cumple esta palabra aquí? Cuando incluso usted va como hijo de Dios, representación de la iglesia, y predica este Evangelio, ¿qué está pasando allí? El reino de los cielos se acerca a este mundo que está gobernado por el príncipe de la maldad. Es decir, nuestro Señor Jesús, el principal y mayor ejemplo para nosotros, sus hijos, sus santos, la iglesia. Fíjense cómo cobra vida esta palabra, esto que el Señor Jesús le está refiriendo. Tú y yo somos parte de su reino. Ahora, en tiempo real y verdadero, fíjense que el pueblo judío, busquen en Lucas 17, 21, le decían: Señor, ¿y cuándo es que va a venir el reino? ¿Por qué? Porque es que Jesús caminaba y muy pocos lo reconocían como rey. Eso somos nosotros, que ahora tenemos las palabras, la revelación, las escrituras. Pero él caminó 17:21. Él caminó al lado, ni su mamá y sus hermanos aún no estaban convencidos. En muchas ocasiones lo fueron a buscar: Jesús, tú estás loco, vente para casa, chico, ¿qué haces tú tanto hablando por ahí? Y él les dijo, y entonces cuando él estaba reunido así, le mandaba a decir, ahí está, la gente le decía: mira, ahí te están buscando, está tu mamá y tu hermano. Mira, mis hermanos son estos que están acá. Mi mamá, mi familia, por estar refiriendo, y mis hermanos son los que escuchan mi voz, los que me siguen, los que escuchan el reino de Dios. Esos son mi familia, esos son mis hermanos. Así, ellos también se preguntaban: ¿cuándo se va a manifestar el reino de Dios? Pero Jesús les decía, en 17:21, ¿qué dice? Es decir, que Jesús no perdía la oportunidad de decir: ¿qué pasa? ¿De qué reino me estás hablando tú? El reino de Dios aquí en este mundo está en mi corazón y en mi mente. Y yo estoy caminando con una mentalidad de reino. De hecho, fíjense bien cómo se manifiesta esto con agresividad. En Mateo 11:12. Busquen Mateo 11:12. Fíjense que mientras que las cosas están sucediendo en nuestro diario vivir, se presentan muchas situaciones en las que nosotros igualmente tenemos que manifestar nuestra mentalidad y nuestra vida de reino, que pertenecemos al reino de Dios. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Mateo 11:12? Y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza, y gente violenta lo está atacando. Desde entonces, ¿verdad? Fíjense, la vida pública de Juan, quien testificó y abrió paso a la venida del Rey del Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros vamos a tener caminos pedregosos, dificultades, incluso hasta la muerte. Pero fíjense cómo se manifiesta la vida del valiente, de los que van a heredar el reino de Dios. Cuando dicen que a veces en personas entonces empiezan con otras oraciones, arrebato y tomo, no. Es más bien tiene que entregar tu vida, da tu vida en mentalidad conforme al reino de Dios. Ahí están los valientes del reino de Dios. ¿Qué nos dice Marcos 14, 25? De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo entonces también, ¿ves? La palabra nos muestra entonces que hay una ejecución en tiempo real y verdadero de la manifestación del reino de Dios. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo en medio de este mundo de maldad, pero que es el que Dios amó y vino a mostrar su reino. Fíjense que nosotros leímos: para esto fui enviado, para predicar, para hablar del reino de Dios. Vine a traer toda esta palabra. Pero también en este evangelio que acabamos de leer, también se nos presenta
el reino de Dios como en tiempo futuro, es decir, donde ya no más habrá, es decir, donde realmente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Nosotros estaremos con Él a su lado, reinando hasta la eternidad. Él lo está haciendo desde y hasta la eternidad de paso, pero en este lado de la eternidad, donde nosotros le fallamos, desobedecimos, caímos, fuimos entregados o legalmente está entregado al príncipe de las tinieblas y opera con mucha agresividad. De hecho, nosotros en estos días estuvimos viendo que hay un conflicto fuerte, una batalla fuerte, un conflicto espiritual, y se manifiesta de forma física y espiritual. De hecho, entonces nosotros tenemos que estar conscientes que el ejercicio del reino de Dios en nosotros los creyentes se trata de manifestar quién realmente gobierna en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estamos aquí en este mundo. Nosotros, nuestras almas, ¿verdad?, fueron convertidas, ¿verdad?, reservadas para Dios. Pero nosotros hacemos vida en este cuerpo y en nuestras mentes y corazones debe haber entonces un trono, es decir, debe estar el lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad?, al cual nosotros tenemos acceso. Debe estar siendo reinado y dirigido ¿por quién? Por nuestro Padre. Porque allí, en nuestras mentes y en nuestros corazones, es donde se está librando toda la batalla de estos dos reinos. Nosotros, los hijos de Dios, sabemos quién ganó esta guerra. Ya está ganada. Ya esta guerra está ganada. Pero nosotros aquí, de este lado de la eternidad en el mundo, se están librando batallas continuas, situaciones continuadas en nuestra vida diaria, donde precisamente está entonces, ¿quién vencerá? ¿El reino de las tinieblas o el reino de la luz? Está allí. Nosotros se recuerda que nosotros no estamos aislados en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estamos aquí. Ustedes dirán, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se manifiesta para que seamos honestos con todo esto? Nos dicen las Escrituras claramente que nuestra carne batalla diariamente con el Espíritu. Y el Espíritu Santo batalla diariamente con nuestra carne. Un corazón, una mente donde no reine el Señor Jesucristo está siendo manipulada, está siendo hurtada diariamente, está siendo perseguida ferozmente para que caiga, para ser llevada a sitios de tinieblas, a sitios de oscuridad. Nosotros, hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo, debemos estar conscientes que esto sucede en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Diariamente hay una oposición tremenda a la voluntad de Dios. Y es allí donde nosotros debemos reconocer y hacer nuestra pregunta: ¿quién realmente reina y gobierna en nuestros corazones? Seamos honestos. Nosotros solo no podemos
solo no podemos librar esta batalla. Necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo, que a través del poder de su palabra va a hacer una obra tremenda en nosotros, para que nuestra mente y nuestros corazones palpiten de vida y de vida eterna, según la voluntad de quien nos llamó y quien nos creó y nos hizo parte de su reino. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad. En estos días hablábamos de eso. Sí, nosotros, el Señor nos llamó, el Señor nos dio una profesión, pero ¿quién tiene la responsabilidad de obedecer a su reino? Sus príncipes. ¿Quiénes son los que obedecen al rey? Y le dicen, oh salve rey. ¿Quiénes reconocen al rey? Sus siervos, sus santos, sus príncipes, cualquier grado que el Señor nos haya dado. Es allí, ¿verdad? Imagínense ustedes entonces la importancia de esto con que el Señor abre el ministerio o el servicio de la vida de iglesia en el libro de los Hechos. De decirnos que pasó 40 días hablándoles a sus discípulos acerca del reino de Dios. ¿Y es que acaso el Señor no nos dijo, y nosotros siempre la recitamos, que será lo primero? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo decía Rafa, y lo demás será añadido. Lo demás que tú necesites es un regalo, pues. Es ahí como para que respires y te regocijes y vayas bien, porque realmente nosotros deberíamos de vivir alegres, gozosos, en medio de tantas tormentas y tantas dificultades, de ser ciudadanos del reino de Dios. Amén. En medio de cualquier batalla y conflicto. Esta mañana un hermano me preguntó, Miguel, mi hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Bueno, me siento como que haya venido de una campaña de guerra, de combate. Así uno se siente, pero déjame decirte que como nosotros sabemos quién ganó la guerra, si realmente después de un combate tú vienes cansado, agotado, tal vez tanto física como moralmente. No es nada fácil. Nosotros tuvimos un ayuno, días de oración, y nuestras familias, déjenme decirle, esta comunidad cristiana de Los Overos, desde el punto de vista de la familia, de matrimonio, de hermanos, de hogar, fue agresivamente atacada. Hubo disensiones, hubo divisiones, hubo cualquier cantidad, personas enfermas, quebrantadas de salud, cualquier cantidad de situaciones, que ese es el panorama que yo te estoy dibujando y tratando de hacerte ver ahorita. Es el diario vivir de la iglesia. Y estas personas, imagínense ustedes, o no imagínense, vamos a ser honestos, cada vez que nosotros vamos a comenzar un trabajo, ¿qué es lo que más cuesta? Empezar. Comenzar. Tú no estás viendo que tú a veces tienes las herramientas, tienes el plan, tienes todo, pero empezar tú das vuelta. Bueno, yo soy uno que a veces, mido todo, las condiciones climáticas, mis hermanos se molestan conmigo. Tú piensas mucho para hacer las cosas. Yo siempre busco la dirección de Dios, realmente. Entonces estoy verdaderamente, a veces saco muchas cuentas, pero fíjense, lo que trato de decirle, que para ellos, a los que tenían que testificar del reino de Dios, comenzar, les fue fácil. No. Ellos tuvieron en menos en los años. Este libro se escribió, esto narra la vida de la iglesia en sus primeros 30 años. Y entonces cuando nos estemos paseando por allí, que ya nos vimos en estos ayunos, que había diferencia. El carácter de era peleón, Pablo era un poco fuerte el temperamento, Pedro, mi hermano, tenían sus cosas. Así estamos nosotros. Está Guillermo allí. Bueno, cada quien tiene, ¿verdad?, su forma de ser,
pero el Señor está haciendo una grande obra en cada uno de nosotros. Nos está moldeando a su imagen. Nuestro carácter está siendo trabajado conforme a una mentalidad del reino, para que la gloria de Dios se manifieste en su iglesia. Amén. Así que no ignoramos, no tenemos en poco la misión del reino contrario. Nosotros pertenecemos a un reino y debemos estar claros y en una posición firme, ¿cierto? Así se nos dijo. Una posición firmes en la fe, en el amor y la esperanza de quien nos llamó. Nos llamó a militar con este carácter, firmes. No te retrocedas, no te muevas de tu posición, defiende tu posición de batalla. ¿Qué importa? Viene la artillería pesada, viene la campaña aérea, ¿qué importa? Busca, atrinchérate, y eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos, cómo ellos de una manera espectacular fueron dirigidos por el Espíritu Santo para hacer según el plan de Dios. Dios fue moldeando a cada uno. Mira, vas a hacer esto, tú vas para acá, tú vas para allá, no te importa, no haya peleas entre ustedes. Siempre quiero una iglesia unida, una iglesia que está bajo un solo reino, un comandante, un rey, quien dirige nuestras acciones. Pues se nos ha presentado en las Escrituras que el reino de las tinieblas, que está imperando en este tiempo, tiene una característica. Vamos a decir, en lo militar dice, tiene una misión, que es, él vino a hurtar, destruir y matar. ¿Cierto? Dice la Escritura. ¿A qué vino el diablo? A hurtar, destruir y matar. Correcto. Las operaciones, ahora, tiene una misión. Las operaciones las realiza, las ejecuta de diferentes maneras. Y ya nosotros, el Señor en este tiempo de ayuno nos dijo cómo se manifiesta Él. Tiene las operaciones psicológicas, operaciones de engaño, operaciones de mentira, operaciones de crear división, bajar la moral. Él se manifiesta, las operaciones de Él son múltiples, pero vienen con un objetivo, hurtar. ¿Y dónde fue descubierto? Vino a hurtar la verdad. La pelea, la batalla, la centra Él en hurtar, en robar la verdad. Cuando Él hurta la verdad, viene la destrucción. Y después, mata, destruye. De hecho, Él no tiene poder para matar el alma. Por eso es que le decía hace rato, cuando un alma es convertida y salva por nuestro Señor Jesucristo, es salva. Amén. Es salva. Por fe, por la gracia, porque Dios le provocó. Amén. Es un favor, es el poder de Dios. Lo que cambia el panorama, es que si esa alma, su mente y su corazón no está entronado, o sea, no tiene el trono del rey, de su comandante, está reinando otro, está dirigiendo su mente y su corazón otro. Pero ¿quién es el responsable de que reine las tinieblas o que reine el Rey de Reyes? Nosotros no podemos ser irresponsables y vagabundos y decir, no, que aquí lo dijimos, no, es que entonces empezamos, que él me engañó, que le echa la culpa y le terminamos echando la culpa a la culebra, a la serpiente. Y es lo que está rascándose la barriga y riéndose. Son tontos. Desde el principio los estoy robando la verdad, le estoy torciendo la verdad, y entonces caen otra vez como unos insensatos. Así que la responsabilidad de nuestras acciones, ¿verdad? De todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Es porque le estamos dando cabida al Rey de Reyes. Y eso es lo que va a cobrar importancia para la eternidad. De hecho, cuando el Señor Jesús venga, una parábola. Vamos a ponerle para una aplicación aquí de una parábola.
que alguien que diga, por ejemplo, ¿se acuerda cuando dicen que la palabra del sembrador, que el Señor Jesús salió a sembrar, o habla de que salió a sembrar, y dice que donde fue sembrada la palabra y guardada correctamente, donde cayó en tierra fértil, es decir, tu corazón, tu mente, eso empezó a crecer y a dar frutos. Incluso después de esa parábola dice que el Señor incluso nos da a nosotros todas las herramientas. El Señor nos da todo, de paso, este Rey de Reyes que tenemos nosotros, que uno dice, nosotros somos sus súbditos. Bueno, resulta ser que ese Señor, ese Rey, nos comisiona, nos manda a hacer todo, pero nos da todos los recursos. Todos los recursos. Incluso ha prometido estar con nosotros hasta el fin de todas estas cosas. Amén. Es decir, que ese comandante tiene moral. Es Él. No nos abandona. En cada escenario de batalla, Él está allí. Hermano, Él aquí, Él aquí. Aquí estoy. Estoy contigo. Nos da su palabra. Nos da el poder de su Espíritu Santo. Es más, ¿no se acuerda cuando la palabra también nos indicó que Pablo tenía, vamos a ponerle otro ejemplo? Pablo, como cualquiera uno de nosotros, tenía dificultades en su ministerio. Y entre esas dificultades, lo que dijo, bueno, aquí hay un problema. Vamos a reconocer primeramente que nuestras armas no son carnales. No seamos carnales, no seamos tan de este chicharrón. Nuestras almas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso te describe a que a veces nuestras mentes y nuestros corazones ya están siendo tomados por el enemigo. O sea, él a veces figura, la palabra a veces nos figura en escenarios de campos de batalla. Nos hace alegoría, nos dan parábolas. El Señor nos describe su reino y la manifestación de lo que aquí ocurre. Esta manifestación, una lucha, un conflicto entre dos reinos, y nos dice cómo va pasando las cosas. ¿Y qué dice la Escritura ahí después seguido de ese contexto? Derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De nuestro Rey, de nuestro comandante. Él, allí en ese contexto, estaba tratando, ¿verdad?, lo que ocurre normalmente en nosotros, la tendencia a una mente dividida, a un ejemplo de vida de iglesia donde se está colando una actitud de división, ¿no? Nosotros hemos sido entrenados en estos días para poder detectar que tenemos diferencias de pensamientos, pero esos pensamientos se conjugan y lo ponemos todos en una sola dirección. Nosotros estamos llamados a hablar, a confesarnos, a pedirnos perdón, a arrepentirnos de nuestras malas acciones, malas actitudes, a poder decir, hermano Antonio, me equivoqué, estoy equivocado con eso. Y ahí, ¿quién gana? Nuestro Rey. Porque el Espíritu Santo vino a unirnos, a cohesionarnos. Un ejército unido. Ese es el poder y la gloria de Dios y la manifestación de Dios en su reino, de su reino en su iglesia. La unidad en su Espíritu Santo. A mi hermano Pastor Eddie le va a tocar, a mí me gusta mucho esa parte, cuando el Señor envía de su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Mira, el Señor tomó entonces 40 días para hablarle de su reino y pasaron 10 días más y a los 50 días que se cumplió el día de Pentecostés, ahí fue donde la iglesia se le dio el poder del Espíritu Santo y dije, bueno, vamos, vayan, salgan y prediquen estas nuevas noticias. Ustedes son mis hijos de mi reino, extiendan este reino hasta los confines de la tierra. Es decir, que nosotros, la iglesia, somos llamados a ser los representantes
del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. La manifestación de lo que allá en el cielo se ha dispuesto de la eternidad se manifiesta en nuestra vida de iglesia. Y nosotros estamos siendo instruidos constantemente a ver cómo nos vamos a comportar con un pensamiento bíblico, un pensamiento dirigido por el Espíritu Santo del Señor, siendo de un mismo sentir, de un mismo corazón, de un mismo pensamiento. Amén. Así que nosotros nos encomendamos, iglesia, amado Eddie, ya vamos a dar por terminado este servicio, dándole gracias a nuestro Dios y Padre. Acércate, esposa, por esta alegría de haber sido llamado a esta gran comisión, de nosotros, Padre, ser dirigidos por su Espíritu Santo a través de su palabra, en esta hermosa y poderosa escritura del libro, enmarcada en el libro de los Hechos, donde sus santos, sus primeros, esos apóstoles, esos discípulos, tuvieron la grande responsabilidad de seguir sus huellas, seguir sus pisadas, de exaltarle, Señor, de predicar a ese Cristo que había venido a mostrar el reino de su Padre, de hablarnos de su poder, de manifestarse con poder y gloria, y hablarnos en qué consistía su reino. Él, ese rey, se vino a entregar, dando el ejemplo. Ese rey murió por nosotros para perdonarnos, levantar una iglesia. Se recuerdan que Él compró esa iglesia a precio de sangre. Gracias, Padre. Sabemos y valoramos, estamos conscientes del alto precio con que fuimos comprados para ser parte de ese linaje escogido, real sacerdocio, Señor. Gracias, Rey de Reyes, Santo Dios. Estás haciendo un llamado a tu iglesia a ser conforme a tu corazón. Gracias por mostrarnos a Cristo.